Bueno, sean todos muy bienvenidos a este material complementario. Yo le llamo Bonus Track y es sobre teoría del sonido y algunas cuestiones de la representación del sonido, acústica y cosas que espero les resulten interesantes. Cuando hablamos de teoría del sonido, nos referimos también al estudio de la acústica, esa rama de la física que estudia la producción, la transmisión, el almacenamiento, la percepción y la reproducción del sonido. El sonido es una variación en la presión de un medio elástico como el aire o el agua y se propaga a través de la materia, ya sea en un estado gaseoso, líquido o sólido, o en pequeñas fluctuaciones rápidas que llamamos ondas sonoras. El sonido no solo se propaga en el vacío, la velocidad de propagación depende de muchas características del medio y también de la característica de la onda o de la fuerza que se genera. Todas las fuentes las encontrarán al final de este video, correctamente citadas, para no perder demasiado tiempo. No confundamos entonces el sonido con el audio, porque a veces se utilizan como sinónimos, pero hay una diferencia. El sonido son las ondas de este fenómeno físico que acabábamos de describir, que hace alusión a la vibración de los objetos, y lo podemos escuchar sin ayuda de ningún aparato tecnológico. El audio es un sonido que transformamos con electricidad y viaja por cables, como este, hacia nuestro estudio, hacia nuestras bocinas. Ingresa por un micrófono, que es un convertidor, que lo transforma en señal eléctrica y viaja por conexiones. Si la queremos escuchar, esta señal se tiene que convertir en un sonido a través de los parlantes o altavoces. Entonces, un audio es un sonido convertido en señal eléctrica. Hay audios analógicos y digitales, y evidentemente el digital tiene algunas ventajas con respecto al analógico. Es de mejor calidad, es fácil de editar y no se deteriora con el tiempo, como es el caso de las cintas, de los cassettes o cintas de grabación que platicamos en clases anteriores. Grosso modo, cuando un micrófono recibe una onda sonora, la va a transformar en electricidad. Va a viajar por estos cables en forma de audio analógico y al ingresar en la computadora a través de una tarjeta de audio se va a transformar en sonido digital. En una computadora podemos trabajar este audio para modificarlo, combinarlo con otros audios y finalmente escucharlo. Pero es importante que entendamos que hay una transformación de por medio. Hay diferentes formatos de audio. Lo que se sugiere es editar en alta calidad y al final mandar a MP3 para el caso de cierto tipo de audios. Evidentemente, si estamos hablando de producción, a veces nos van a requerir el audio en diferentes formatos dependiendo las necesidades de esta. Es importante entender que en la medida en la que comprimimos un audio, se van a ir eliminando partes del archivo original, lo que sí nos va a dejar reducir su tamaño, pero también va a afectar la calidad. Ahí hay un ejemplo en la diapositiva de qué es lo que le pasa a la gráfica. Y en algunos ejemplos previos les había comentado que una gráfica bonita es esta que tiene mucha diversidad en sus piquitos, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito también bueno, qué características o cómo puedo entender estos rasgos de las diferentes partes de la gráfica. Si vamos a hablar de micrófonos y consolas, de verdad tenemos que distinguir los tipos. No es mi intención perder demasiado tiempo leyendo toda esta información. Por el contrario, relaciona las publicaciones en donde están. Lo que es importante entender es que el tipo de micrófono depende de su patrón básico de sensibilidad. Entonces, van a captar el sonido de forma diferente. Por eso hay micrófonos para batería, para canto, para conferencia, para cine, para cortometrajes, para entrevistas y un sinfín de cosas. Incluso a nivel cinematográfico o producción audiovisual, dependiendo tu escena o lo que quieras hacer, puede variar el tipo de micrófono que vas a usar. Otra de las cosas que vamos a encontrar en cuanto a locución y grabación digital de voz es la consola. La consola también se le llama mezcladora o mixer y es una parte vital en el estudio porque es la que te permite controlar los niveles, te permite ecualizar, balancear, subir, controlar el volumen con estas perillitas que tenemos aquí.
bueno, hay consolas que tienen diferentes canales también dependiendo de lo que vayas a hacer. Imagínate para grabar una orquesta de salsa en vivo, pues no manches, necesitas un montón de canales. A veces hay consolas que permiten que agrupemos varios canales en un solo grupo de mezcla. A veces esa grabación se le llama multitrack. Todos los canales tienen las mismas funciones. Lo que depende es lo que aprendamos a hacer con cada canal, cómo los manipulemos, los controlemos, los mezclemos y pues de ahí viene, ¿no? Todo el interés a veces en estudiar producción musical. Al final de cuentas, hablar también de grabación digital de voz también es hablar de la computadora, los diferentes modelos de procesador. Creo que ahorita se está metiendo un ruido en la mía, porque a pesar de que no es malo el procesador, cuando esta cuestión de Internet se intensea. Por lo mismo, si te vas a dedicar a la grabación profesional de voz, más ahora online o a través de Internet o en línea o remoto, pues tienes que tener un equipo que aguante las exigencias de hoy en día, ¿no? Anteriormente se hablaba de tarjetas de audio. Hoy día podemos también hablar de interfaces que hacen las veces de estas mezcladoras para poder grabar los diferentes canales, música, voz, diferentes elementos. ¿Por qué es bueno tener una consola mezcladora? Porque puedes tener el control de diferentes entradas de señales de audio, porque puedes incluso asignar efectos y ecualizaciones de entrada, o sea, puedes hacer configuraciones desde antes de grabar. Y evidentemente, no todas las consolas tienen las mismas funciones. Algunas tienen compresores, expansores, limitadores, compuertas y gates por cada canal. Y en general, tienen 3 herramientas de control: las perillas, que ya te había comentado, los botones y los faders. Las perillas son las que se giran en círculo, los botones son los que se aprietan y los faders son los que se deslizan, ¿ok? Aquí están las principales partes de una consola, que hoy te diría que eso se integra en el trabajo de alguien que está ante una cámara o un micrófono emitiendo algún tipo de señal. Entonces quiere decir que hablar también de producción de audio es entender qué es una entrada, qué es una salida, qué es un módulo maestro, qué es un módulo de monitoreo, un módulo de comunicación y evidentemente qué frecuencias tengo que controlar, ¿no? Si vemos la parte inferior de la pantalla, ahí nos marcan las frecuencias que nos permiten clasificar el sonido en grave, medio y agudo. Ahorita lo vamos a ver también en términos de representación. También encontraremos otras partes como en la función de aquellas que cuentan con un medidor de aguja o de LED y te indican la cantidad de señal que pasa por diferentes puntos de la consola. Tienen un puntito, tienen un color, una luz de color, o un foquito, iba a decir un puntito. Recordemos que si las señales entran saturadas, no hay forma de arreglarlas. Es como la postproducción de video, ¿no? No puedes quitar al fulano que se cruzó en la toma. La ganancia es un término que vamos a encontrar marcado como gain o trim, y lo que nos ayuda es aumentar el nivel de señal. En el caso de la grabación de voz para doblaje y locución, te ayuda cuando vas a hablar muy bajito, subes tu ganancia para que se perciba este nivel, o la bajas si es que vas a gritar. Yo ahorita no estoy usando un micrófono que se pueda controlar. Posteriormente espero tener algún tipo de material que funcione para ejemplificar eso. Y finalmente, la fuente fantasma o phantom power hace que la consola envíe una carga de voltaje de 48 voltios. Eso en el caso de la interfaz que hoy tengo, que es la parecida a la Scarlett que se ve también en la lámina, hace que prenda tu micrófono. Las veces que haríamos si el micrófono lo conectáramos a un amplificador. Entonces, como ven, es una cuestión física y también un poquito de que involucra cuestiones de acústica, pero también de electricidad. Retomemos entonces el tema del sonido. Este se genera por ondas sonoras o por una presión que se hace en el aire, o me refiero también a la presión atmosférica, y entonces va a hacer que se propague desde donde sale la fuente sonora. Ven que siempre se representa como con unos paréntesis, ¿no? Eso es por la onda de propagación.
Y nuestro oído puede ser sensible a esas fluctuaciones de presión y las va a convertir en impulsos eléctricos que nuestro cerebro va a traducir. Si alguna vez te ha pasado que dices, ¿qué dijo? ¿O qué está diciendo? Es porque estás haciendo este ejercicio de tratar de ir cifrando y descifrando lo que la fuente emisora o la persona que está hablando está diciendo. Y vamos a ver que también hay cosas que ayudan a que se transmita correctamente un mensaje o no. Cuando analizamos el sonido, pensemos en tres cosas. La fuente emisora, que puede ser deseable o indeseable. El medio a través del cual se produce la transmisión y finalmente el receptor. Recuerda aquí tu esquema de la emisión y la recepción de la comunicación y agrega los canales electrónicos digitales que te gustan porque este es un proceso que se repite, haya una emisión de voz o no, siempre va a haber un mensaje. La diferencia es que en la cuestión del sonido, la fuente es sonora, es un mensaje que se puede escuchar, ¿ok? Entonces en el sonido hay un fenómeno que se llama reflexión y esta puede ser buena o mala y puede hacer que el sonido sea más agradable o que por el contrario sea incómodo. Entonces, todas estas cuestiones dependen también de la manera en la que disponemos físicamente el espacio para que podamos escuchar algo. El estudio de sonido ha dado lugar a diferentes modelos de representación. Cada uno tiene un interés particular. Estamos viendo en este momento en la pantalla la representación temporal, la cual muestra la evolución de la intensidad del sonido en un tiempo. Aquí hay una parte azul que muestra la evolución de la intensidad en el tiempo y podemos constatar el envolvente temporal, que es la línea roja, la cual nos habla de la percepción del habla, el ritmo en el que alguien va a ir emitiendo algo. ¿De qué depende esta gráfica? De qué tan rápido hables o de qué tan lento. De tus sonidos, de tus silencios, ¿ok? Y esto yo lo estoy tomando de un artículo que se llama Formas de representación del sonido. Aquí están los datos. Voy a pasar con las otras dos formas de representación del sonido que quisiera pensar que son, bueno, si estás viendo este video, hay cuestiones de bagaje anterior que ya te permiten reconocer, claro, es una gráfica de sonido, es una sound wave, es la, ¿cómo se dice? La representación de las frecuencias o hasta la cuestión térmica del sonido. En alguna ocasión a mí me tocó narrar un pequeño documental que hablaba de la contaminación sonora. Entonces, como se está apareciendo en la parte baja de la pantalla, se hacía una medición en las diferentes áreas de la ciudad cuando se iban poniendo los tianguis y las zonas que se llenan mucho. Y en efecto, se va marcando el espectro físico del sonido. En la cuestión de la gráfica espectral o de frecuencias, podemos ver un ejemplo que constata las frecuencias de sonido entre 80 y 15.000 hercios. Y eso permite también entender qué tan intenso es el sonido. En esta diapositiva podemos clasificar las ondas sonoras por su altura, por su intensidad, por su duración y por su timbre. La altura de la onda sonora determina qué tan grave o qué tan agudo es un sonido. A más hercios, más agudo va a ser el sonido. La intensidad se mide en decibelios y entonces hablamos de si es más amplia la gráfica de sonido, el sonido va a ser más fuerte. O sea, un poquito más de anchura. Esto lo vamos a ver con ejemplos de diferentes sonidos, ¿no? Pero es importante que los tengamos claros como categorías. Finalmente, la duración es qué tan largo o corto es un track, lo que me permite entender cuántos sonidos ocupa. Y finalmente, el timbre. Eso vamos a ver que cada voz va haciendo una huella. Cada gráfica es distinta. Hay incluso ahora una manera de tatuarte tu gráfica de voz y si la escaneas o la voz de alguien que represente algo para ti, y una vez que lo escaneas, puedes acceder a un espacio en la nube con la voz de esa persona, ¿no? Entonces, ay,
La voz es una cosa increíble. Pero bueno, hemos hablado de sonidos y de audio. ¿Qué es la sonoridad? La sonoridad es la actividad de las cuerdas vocales, hablando de voz, y entonces podemos hablar de cuestiones sonoras o voiced. Eso quiere decir que hay una vibración en mis cuerdas vocales que está permitiendo que salga un sonido, o cuestiones voiceless, o se oye muy raro, pero como sonidos sordos. No hay vibración de las cuerdas vocales. ¿Ok? La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con que el oído humano percibe un sonido. No va en relación a la intensidad física del mismo, ojo, sino que depende de los factores como la frecuencia y anchura de banda. Y esto tendríamos que analizarlo evidentemente con ejemplos que espero poder complementar. Pero el día de hoy lo importante es hablar de insonorización y acondicionamiento acústico. ¿Qué es la insonorización? Bueno, insonorizar, como bien pudieron ver en alguna de sus actividades, es acondicionar un espacio para aislarlo acústicamente. Consiste en utilizar barreras de algún tipo para evitar que el sonido entre en un espacio, y hay básicamente dos formas de hacerlo: por absorción acústica o por reducción de ruido. Hay diferentes enfoques y diferentes materiales y diferentes lógicas para la cuestión de la insonorización de un espacio. Lo que es importante considerar es que cuanto más espacio tengan las ondas para disiparse, es mejor. Otro método también es la amortiguación. Y con esto hablamos de convertir el calor, la onda sonora en calor, y hablar un poco más de cuestión de eficiencia energética, ¿no? Para efectos de este video y de este curso, para el cual es este video complementario, la absorción acústica es una denominación común para referirnos a la capacidad que tienen todos los materiales para absorber una porción de energía de las ondas sonoras cuando incides sobre ellos. Yo les había dicho que hay materiales como el cartón, la madera o las telas que absorben el sonido. Cuando digo que absorben el sonido, reducen la cantidad de energía sonora que es reflejada por este material. Grosso modo. Bueno, más bien, un ejemplo. Si gritas y te tapas el grito con una almohada, se oye menos. ¿Por qué? Porque la almohada está absorbiendo parte de esa energía o de esa presión. Si habláramos de una cuestión más física, hablamos que el fenómeno de la transformación de energía sonora hacia otras formas de energía, generalmente calórica, se produce cuando una onda de presión sonora incide sobre la superficie de un material. ¿Qué es esto? El sonido rebota. Y la absorción acústica es utilizar materiales para ese rebote dirigirlo o hacer que suene de la manera que a mí me guste. Lo mismo pasa con cuestiones de acondicionamiento de habitaciones para ensayos de bandas musicales o insonorización de discotecas o restaurantes para que no le hablen a la policía y se quejen de que hace mucho ruido. ¿Qué o por dónde empezar este cálculo? No es tan complicado como parece, pero bueno, hay que hablar del tiempo de la reverberación, que es la manera en la que podemos caracterizar la bondad de las propiedades acústicas de un recinto. En las salas de música se habla de una reverberación alta de entre 1.8 y 2 segundos, mientras que para cuestiones de palabras es mejor tiempos de reverberación más bajos, o sea, cuánto tardo en rebotar el sonido y en escucharlo. Depende mucho del tipo de recinto, depende mucho cuántas personas van a ir, y además hay muchísimas formas gráficas y valores que hoy día nos ayudan a trazar un cálculo empírico. Sin embargo, muchos consideran, como es el caso de este blog de expertos en acústica, que las fórmulas llegan a infravalorar el tiempo de reverberación, y en recintos muy absorbentes, en donde la dirección es vertical, como cuando hay un techo acústico o un auditorio, es difícil calcular esta absorción. Y si les ha pasado que si han ido al Metropolitan y van hasta arriba, no se oye nada.
Aquí vemos una lista de las descripciones de las superficies con sus diferentes tiempos de reverberación. Para paredes muy reflectantes, entiéndase poco absorbentes, vas a tenerles que dar un tratamiento hasta que el tiempo de reverberación sea grande. Al mismo tiempo, si la pared es muy absorbente, te puede comer demasiado el sonido. ¿Cuáles son los materiales que no son absorbentes? El vidrio, el hormigón o los azulejos. Y si te fijas, piensa en tu baño, ahí es donde hay un eco precioso que hace que todos creamos que cantamos bien. No es así, es la acústica. Lo siento. De los apuntes de acústica que estoy utilizando para esta presentación, estoy mostrando esta tabla que también habla de coeficientes de absorción, que son cosas muy físicas, pero que nos ayudan a entender que el acondicionamiento acústico va más allá de la grabación digital, sino también es una cuestión de cómo voy a disponer los elementos para que las personas que vayan a mi restaurante, a mi experiencia de entretenimiento, al evento que yo voy a ir, se la pasen bien y escuchen y puedan platicar sin que se haga un ruido como de supermercado espantoso. El ruido o la consideración de los niveles de ruido, por supuesto, tiene muchísimo que ver con la arquitectura y la construcción de las viviendas. Yo no sé qué tan escandalosas sean sus casas. Afortunadamente, la mía tiene paredes gruesas. Hablando del destino local a acondicionar acústicamente y su volumen, evidentemente hay gente que se prepara para calcular los tiempos de reverberación y hacer estas cosas muy, muy precisas. Estoy hablando, por supuesto, de la construcción de recintos o de auditorios, cada día con características más específicas, incluso con opciones de inmersión virtual y cosas bien locochonas. Y una de esas fórmulas es esta que estamos viendo. Evidentemente no entraremos en cuestiones de cálculo, pero son valores que nos ayudan a comparar cómo es la acústica de salas y hablemos evidentemente de un tiempo de reverberación. Evidentemente en unas hay más eco que en otras, ¿no? Para hacerlo más interesante, les dejo las características acústicas de algunos auditorios musicales. Y esto habla también de lo importante y lo preciso, ¿no? Que es la planeación de todo, hasta el tipo de eventos que tú vayas a organizar, si es que ese es tu destino, pues tiene mucho que ver con el tipo de auditorio que vayas a elegir, si no, no se va a apreciar. En cuestión de materiales acústicos, los reflectores acústicos se utilizan para conseguir que el sonido deseado refuerce, perdón, para conseguir que el sonido reflectado o reflejado refuerce al directo. Entonces lo que buscamos es que se oiga todavía mejor, hacer más eficiente la acústica del recinto. No todas las salas ni todos los tipos de usos se benefician con reflectores acústicos. Son útiles, a veces son necesarios cuando se trata de auditorios dedicados a la palabra donde no hay megáfonos. De hecho, hay muchos teatros que están hechos para que el actor pueda hablar sin tenerle que poner micrófono. Y también hay lugares donde los músicos pueden tocar en vivo, donde el microfoneo es precisamente solo para resaltar algunas cositas, como los unplugs. La geometría de los reflectores puede ser plana, también puede ser curva, puede ser con materiales porosos, no porosos, y hoy día es algo muy habitual que viene desde la época de los teatros griegos, donde la parte posterior del escenario era donde estaba el coro o los actores, y las gradas funcionaban como reflectores. Entonces, todo esto tiene un origen mucho más antiguo de lo que a veces estamos dispuestos a aceptar. Los difusores, por supuesto, son excelente complemento a los sistemas absorbentes porque disipan mucho menos energía y atenúan ecos. Estamos viendo unos ejemplos de difusores en la pantalla y, por supuesto, tienen la ventaja de repartir más uniformemente el sonido, pero cada uno tiene un uso. También en los antiguos teatros lo que hacían era poner balcones, estatuas y adornos, pero esto hoy en día sería muy costoso y muy poco estético para algunos casos.
Imagínate, todo lleno de estatuas, balcones, telas, estudio hippie. Y pueden además, hoy en día, las formas geométricas ayudarnos también a controlar esta física del sonido. Sí, cuando no hay dinero, uno utiliza cartones de huevo. Funcionan como difusores por la geometría que tienen. Los de plástico no sirven, tienen que ser de cartón. Si tienen dinero, evidentemente pueden ir cambiando sus difusores de cartón por algo más pro. Una librería o un estante de libros actúa como un difusor de sonido. Las paredes irregulares también incluso hasta estos biombos, ¿no? Evidentemente, para hacerlos más eficientes, tendríamos que estar hablando de una cosa que se llama diseño y diseño de concepto e irlos haciendo, diseño industrial incluso, irlos haciendo un poquito más efectivos. Unos de los más conocidos son los en forma de cubos cuadrados, los de Shredder, y estos lo que hacen es, tienen una acanaladura o una camita aquí, un hoyito, como un canal, canaleta, canula, no sé cómo decirlo. Y lo que hace es que el sonido entra ahí y entonces cada rendija tiene diferentes profundidades y esto hace que puedas tener el sonido dirigido con las propiedades que tú buscas, no se colocan nomás así como así. También tiene mucho que ver cuando estás mezclando, a veces hay quien se pone un difusor acústico atrás, porque entonces tu mezcla, imagínate si la vas a hacer a 5 canales, pues tienes que tener una sala que te permita mezclar en esas características. Estos difusores sí son más usados en un entorno musical y a veces en salas hacen que el viaje se sienta. Esto para los grandes auditorios hablo de ir a escuchar a una filarmónica o una cuestión, como ahora digo, no más inmersiva. Son ideales para salas de conciertos, auditorios, salas de ópera, hasta teatros caseros, los home theaters que se pusieron muy de moda hace como 20 años, y por supuesto los estudios de grabación. Hay de muchos materiales, como madera, yeso y metal. Altuglass, que es este vidrio especialmente para acondicionamientos acústicos. Espuma de melanina, que es MDF, vidrio y cerámica. Todos tienen la función de mejorar la calidad del sonido, ya sea para escucharlo o para grabarlo. Incluso hay difusores policilíndricos, como el que está en la parte derecha inferior de la pantalla, que lo que buscan es que la onda sonora se propague en diferentes direcciones. Es al revés, la que tiene como las canaletas la absorbe y esta la rebota porque es policilíndrico. Y esta redondez lo que hace es romper el sonido en varias direcciones, a diferencia de los otros paneles que lo que hacen es devolverlo en el mismo eje. Entonces, actúa un poco como un pulverizador, como un atomizador, y el sonido lo manda pulverizado, atomizado, qué locochón. Acondicionamiento acústico implica combinar elementos para lograr el efecto deseado. Eso espero que ya haya quedado claro. Estamos viendo diferentes tipos de de esponja o espuma acústica, que evidentemente tiene que ver con la irregularidad y la textura y la porosidad y cuestiones nuevamente muy físicas. Los absorbentes porosos lo que hacen es producir un movimiento en las partículas de aire en el mismo. Y entonces fluyen a través de estos microcanales, o sea, esos poritos, con un rozamiento similar a los del movimiento de un fluido en una tubería. Y entonces la energía del sonido se disipa. En materiales porosos o fibrosos, esta disipación de energía tiene lugar como consecuencia de las fluctuaciones de presión en la superficie del material. Y el sonido se propaga a través de la red de poros interconectados de este material, que por una parte también tienen fricción del aire y el rozamiento de las fibras del material bajo la acción de la onda acústica. Entonces es un fenómeno físico de absorber el sonido y devolverlo con esta característica. ¿Qué es un material poroso? Alfombras, cortinas, tejidos gruesos, lana mineral, que es con lo que se rellenan las cabinas en algunas ocasiones, y algunas espumas acústicas como poliuretano.
Ahora vamos a hablar sobre la fórmula de la ley de Snell para calcular la reflexión del sonido. No, no es cierto. Era una pequeña broma. Los difusores de Schreiner, que son esos que estamos viendo, los inventó en 1984. Él. Y lo hizo para demostrar la importancia de la presencia de los difusores en las sensaciones de inmersión, de escucha musical. Unas cuestiones de acústica que les podrían interesar también son todas estas teorías de arte sonoro, solo que sí son un poco semióticas. O sea, mucho de significado, mucho de experiencia y hasta un poco ley de la respuesta estética, ¿no? Pero lo importante es que este trabajo tiene una inspiración fuertemente matemática y pudo demostrar que la onda sonora se puede dispersar en todas las direcciones. Y esto está padre porque hoy en día se utiliza para también acondicionar salas. Si Google no me mintió, la imagen que se ve al final, bueno, la de la parte baja, es la sala de conciertos del IMER, aquí en México. Es muy bonita. Y antes de la pandemia se podían hacer visitas con grupos estudiantiles al pobre IMER, que cada día tiene más dinero, menos dinero para operar, pobrecito IMER. Cada día hace más con menos, pero ahora no sé si se pueden hacer visitas o no. Prometo que si encuentro fotos de visitas las subiré. Estas son las referencias bibliográficas sobre las cuales yo construí este pequeño video complemento bonus track al tema de teoría del sonido. Esto para parte de las materias que imparto, con la esperanza de que sea más claro y no se pierdan tanto mis estudiantes. Y es importante, ya para concluir, que entendamos que esta cuestión de los formatos van evolucionando, que hoy día la tecnología hace que casi todo tenga audio, por lo cual es recomendable tener cómo grabarlo de manera, si no profesional, controlable, editable. Y pues todos los contenidos de esta clase lo que han buscado es darles a conocer a los estudiantes, a la juventud descarrilada, que gracias a todos los avances tecnológicos de estos últimos 10 años, la tecnología hoy en día es asequible, ¿no? Entonces, ya el estudio in-house, el estudio en casa, el home studio, cada día son figuras que antes eran así como, wow, ¿no? Y ahora yo creo que, al menos en este campo profesional, ya cada día es más común. Les dejo esta referencia en la cual encontrarán los 9 imprescindibles de un home studio para principiantes, en caso de que les interese este tema. Muchísimas gracias. Si este video les gustó, por favor denle like a mi página de Adriana Loza, locutora y Friend Sound. Cuéntame tu proyecto si crees que te puedo ayudar. Y para concluir este video, voy a compartirles un poco cómo ha sido el proceso de llevar una empresa que tiene que ver con comunicación y entretenimiento. Pues ha sido toda una aventura. Espero les guste. Y muchas gracias. Soy Adriana Loza y cuando me llamas, vamos. Claro que Pues vamos. sí, vamos. Todas. Apagando.